Bienvenidos a un nuevo video de su canal. En esta ocasión vamos a ver lo que es un circuito mixto de resistencias. Este circuito se caracteriza porque las resistencias se encuentran conectadas, algunas de ellas entre ellas mismas en paralelo, se encuentran conectadas con respecto a otra en serie y así sucesivamente. Este circuito sí es un poquito más laborioso para el cálculo, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos en el diagrama que tenemos 7 resistencias conectadas en un circuito mixto. Por ejemplo, la resistencia 6 y la resistencia 7, entre ellas están conectadas en paralelo. Al realizar el cálculo de la resistencia equivalente entre estas dos, la resultante de esta nos va a quedar en serie con respecto a la resistencia 5, y después la resistencia que obtuvimos, que en este caso la mencionamos como RA, la R6 con respecto al R7, y la calculamos con la R5 que está en serie, nos queda una sola resistencia, y el resultado de esta resistencia nos va a quedar en paralelo con respecto a las resistencias R3 y R4, ¿sí? Y aquí pues vamos a determinar otra resistencia equivalente para sacar una resistencia también resultante de las que nos van a quedar en paralelo, y posteriormente el resultado de esta nos va a quedar en serie con respecto a la resistencia 1 y a la resistencia 2, de tal manera que nos van a quedar solo 3 resistencias conectadas en serie, y ya de aquí las 3 resistencias en serie las vamos a sumar para obtener una resistencia equivalente, la resistencia total del circuito, ¿sí? Para que este tema nos quede más claro, vamos a realizar el ejemplo de acuerdo al diagrama, y le vamos a meter valores a las resistencias. La resistencia 1 va a tener un valor de 10, resistencia 2 de 8, R3 de 3, R4 de 3, R5 de 4, R6 de 6 ohms y R7 de 3 ohms. De aquí vamos a tener un voltaje total del circuito que va a ser de 40 volts. Aquí en este ejemplo nos pide determinar la resistencia total del circuito, así como la corriente en cada una de las resistencias, y también vamos a calcular el voltaje en cada una de las resistencias del circuito. Bien, regresando al diagrama, entonces vamos primero a calcular una resistencia total entre lo que es la resistencia 6 y la resistencia 7, que se encuentran en paralelo. La resistencia equivalente de estas dos la vamos a llamar RA. Bien, aquí determinamos la RA a través de la fórmula de resistencias en paralelo, que la resistencia en paralelo quedamos que es la inversa de la suma de las inversas de las otras resistencias. En este caso, como tenemos R6 y R7 en paralelo, sustituimos los valores, que son 6 y 3 ohms respectivamente, y nos da un total RA de 2 ohms. El resultado de esta resistencia nos queda en serie con respecto a la R5. Al habernos quedado en serie la resistencia 5
con respecto a RA, vamos a determinar una resistencia RB, ¿sí? La cual va a ser la suma de R5 con respecto a RA. En este caso, el valor de R5 es 4 y el valor de RA son 2. El total de RB será igual a 6 ohms. Bien, de aquí obtenemos la resistencia B y esta nos va a quedar en paralelo con respecto a la resistencia 3 y a la resistencia 4. De aquí vamos a determinar otra resistencia equivalente, la cual vamos a llamar RC. Para calcular RC aplicamos la fórmula de resistencias en paralelo, que es la inversa de la suma de las inversas. En este caso sustituimos el valor de R3, R4 y RB, que son para RB 6 ohms, R3 son 3 ohms y R4 3 ohms. Aplicando la fórmula, el valor de RC va a ser igual a 1.20 ohms. De esta manera obtenemos tres resistencias en serie, que va a ser R1, RC y R2. Para determinar el valor de la resistencia total, sumamos R1 más RC más R2. Sustituimos los valores de las resistencias y nos da un total de 19.20 ohms. Para determinar el valor de la corriente total, igual a BT entre RT, sustituimos valores y nos da un valor de 2.08 amperes. De aquí decimos que el valor de la corriente total, ¿sí?, va a ser igual al valor de la corriente que pasa por la resistencia 1, igual al valor de la corriente que pasa por la resistencia C, e igual al valor de la corriente que pasa por la resistencia 2, que va a ser igual a 2.08 amperes. Esto porque ya analizando el diagrama, las resistencias nos quedaron en serie. De esta forma podemos obtener el valor de voltaje en cada una de las resistencias, ¿sí? A través de la ley de Ohm decimos que B1 es igual a I1 por R1, sustituimos el valor de corriente y el valor de resistencia, que son 10 ohms, y nos da un total de 20.8 volts para la resistencia 1. Para el voltaje en C, un total de 2.49 volts, y para la resistencia 2 nos dan 16.64 volts. Aquí volvemos a expandir el diagrama, ¿sí? Lo volvemos a expandir y decimos que el voltaje que se encuentra en C, del valor que habíamos obtenido de la resistencia C, ese valor de voltaje va a ser igual al voltaje de la resistencia que se encuentra en la resistencia 3, el voltaje en la resistencia 4 y el voltaje en la resistencia B, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí tenemos 2.49 volts. Como tenemos ya el valor de los voltajes y conocemos el valor de estas resistencias, vamos a calcular las corrientes que pasan a través de cada una de ellas. Calculamos las corrientes a través de la ley de Ohm, y para I3 igual a B3 entre R3, sustituimos valores y nos da un total de 0.83 amperes. Para I4 tenemos que son 0.83 amperes también. Y para el valor en la resistencia B, el valor de corriente va a ser igual a 0.415 amperes. Aquí decimos que
el valor de la corriente B va a ser igual al valor de la corriente que se encuentra en la resistencia 5 e igual al valor de la corriente que se encuentra en la resistencia A, por encontrarse estas dos en serie, ¿sí? Entonces el total de estas corrientes nos va a dar igual a 0.415 amperes. Ya con este valor de corriente podemos determinar el valor de los voltajes que se encuentran en R5 y en RA. Bien, calculando el valor del voltaje en la resistencia 5, tenemos que es igual a I5 por R5, ¿sí? Y de aquí el valor de la corriente es 0.415 por 4, nos da un total de 1.66 volts para la resistencia 5, y para el voltaje en la resistencia A tenemos que es igual a 0.415 por 2, nos da un total de 0.83 volts. Recordando que RA está conformada por dos resistencias en paralelo, que son R6 y R7, estas tendrán el mismo valor de voltaje que VA, ¿sí? Por lo cual tendremos que VA es igual a V6 igual a V7. Y con el valor de voltaje que tenemos de V6, que es 0.83 volts, igual a V7, que también es 0.83 volts, determinamos las corrientes en la resistencia 6 y en la resistencia 7. En este caso tenemos que I6 es igual a V6 entre R6. Sustituimos valores y nos da un total de 0.138 amperes. En la corriente 7 igual sustituimos valores y nos da un total de 0.276 amperes. Y de esta manera ya realizamos el cálculo de corrientes, el cálculo en los voltajes, ¿sí? Y el valor de la resistencia equivalente, así como la corriente total del circuito. Esperando que este tema sea de gran ayuda, ¿sí? Los espero en otro video posteriormente, y les doy las gracias por su atención.